No tienes que esperar a que te pase eso. Todo momento es oportuno. Tampoco es algo restringido para millonarios. Cualquier patrimonio es suficiente para destruir familias. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de la hora, un espacio para entendernos un poco más. En Focus exploramos herramientas para tu salud mental, física, espiritual y financiera. Cultivar estos aspectos con conciencia hará una gran diferencia en nuestras vidas y en la de nuestras familias y comunidades. Esta es la razón de ser de Focus y de todo nuestro equipo de producción. Es difícil pensar y planificar para el momento en el que ya no estemos. Más aún considerar siquiera la posibilidad de tener un accidente o sufrir una incapacidad severa. Hoy estamos aquí para ayudarte a pensar en tu planificación patrimonial. Cómo decidir sobre tus bienes y heredar a los tuyos sin dejarles muchos problemas. Ya lo dijo Benjamin Franklin, si no te preparas para el fracaso. Para hablar de todo esto conversamos hoy con Sofía Larrea. Ella es abogada, economista, especializada en impuestos y planificación patrimonial. Ha trabajado en Estados Unidos, Reino Unido y Ecuador, asesorando a personas y familias para organizar su legado. Hola Sofía, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Vamos a empezar por el principio. Defíneme el término de planificación patrimonial, por favor. Claro que sí. La planificación patrimonial es cómo saco el mayor provecho de lo que tengo y lo preservo en el tiempo. Esto está compuesto de 3 elementos, que son una planificación financiera, una planificación tributaria y una planificación sucesoria. Entonces, ¿qué tengo? ¿Dónde estoy invirtiendo? ¿Cómo está creciendo mi patrimonio? ¿Cómo puedo hacer que crezca más? Planificación financiera. ¿Cómo estoy administrando mi patrimonio? ¿Cómo estoy cumpliendo con mis obligaciones? ¿Qué incentivos tributarios hay alrededor de mi actividad económica de los que yo me puedo beneficiar? Planificación tributaria. Y por último, la planificación sucesoria. ¿Qué legado voy a dejar? En términos de activos, pero también en términos de historia. Y ahí es cuando yo digo, es mucho más allá de lo financiero. A mí me encanta escuchar a mis clientes cuando me cuentan su historia de vida. Es la parte que más disfruto, porque es la humanidad en sí, la esencia. Entonces, ¿qué es la planificación patrimonial? Es poner tu economía en orden con una visión de futuro. Ok. Me hablaste de 3 tipos de planificación, ¿no es cierto? La financiera sería para proteger mi dinero, ¿no es cierto? La tributaria es casi protegerte de la autoridad tributaria y del Estado. Y cumplir, porque a veces muchas personas no saben sus obligaciones tributarias hasta que les llega una cuenta con intereses, multas y recargos. Entonces, saber que estoy cumpliendo, saber que hay incentivos ahí afuera para ti y que tú puedas maximizarlos. Exacto. Y la sucesoria es para proteger, bueno, ya no uno, pero los bienes y tu familia en caso de muerte. ¿Qué pasa en caso de discapacidad, en la que la persona ya no pueda tomar decisiones por sí misma? ¿Qué tipo de protecciones también podemos empezar a discutir? Idealmente uno en salud va a decidir, va a ejercer su derecho de decidir qué quiero que pase conmigo, qué tratamientos médicos quiero estar sometido, qué tipo de, bueno, hay también personas que tienen fuertes emociones religiosas acerca de ciertos tratamientos. Todo esto uno puede decidir y idealmente lo decidiría cuando está sano. ¿Cómo se hace esto? Con un documento legal que son las decisiones de salud en las que tú vas diciendo cada una de las cosas que te preocupan. Y con esto previenes tú estar en posiciones en las que no quieres estar, pero también cuidas a tu familia, porque no es raro el caso en el que están en el hospital, sale el médico y dice, a ver, bueno, le damos este tratamiento, sí o no, tiene 10 minutos para contestarme. ¿Y qué es de ese tratamiento? Ni siquiera los hijos saben, empieza el conflicto familiar y mientras tanto la persona sufriendo. Entonces la mejor alternativa es tomar tus decisiones de salud cuando estás sano. Ok, entonces vamos hablando sobre los documentos que yo debería tener hoy en día, no importa la edad, no importa tu estatus incluso económico, ¿no es cierto? El primero sería este documento de las decisiones de salud. ¿Qué es? ¿Qué contiene? ¿Y cómo se hace? Sí, el documento de las decisiones de salud es un documento privado tuyo que tú decides qué puedes poner y qué puedes no poner. Para que esto sea ejecutable ante un
juez, tú tendrás que ir a un notario y hacerlo como una declaración juramentada. Ok. Entonces, pero todas las decisiones son las tuyas privadas que tú has decidido. Nadie te puede decir, este es el margen en el que tú decides. Ok. Y eso entonces incluye temas como si en caso de que haga falta me pueden resucitar o yo decido que no me resucitan. Sí, resucitar, el tratamiento, diálisis, es todos los tratamientos médicos cuando tú estás incapacitado. Y también incluye la posibilidad de que tú puedes poner tratamiento por tratamiento. Quiero esto, no quiero esto, quiero transfusión de sangre, quiero estas cosas, quiero donar órganos. Ajá. Y también puedes poner, si yo no puedo, que escoja, que decida mi hermano, que decida alguien en el que tú confíes o que decida el médico de tu confianza. Ok. Y esto tiene entonces carácter legal y nadie lo puede revocar una vez que yo... Tú eres la única que podría revocarlo y ese documento está ahí. Lo importante es que también tu familia conozca que existe para que lo puedan ejercer. Entonces, la comunicación es muy importante en este aspecto. Ok. Idealmente, tú podrías comunicar esto a tiempo, quizás por escrito, y tu familia saber, no tendrías que ir al notario. Pero para que sea ejecutable legalmente, tienes que ir al notario. Ok, entonces, en el mejor de los casos, voy donde mi abogado me asesora más o menos de cuáles son los tipos de escenarios que se podrían dar. Asumo que puedes encontrar una lista. Sí. Tenemos una lista de posibles casos y te decimos, mira, hay este escenario. Más o menos la gente lo que ha dicho es esto, también podría haber esta posibilidad. Unos dicen, no, ningún tratamiento, nada, y otros sí les gusta entrar al detalle. Hemodiálisis, no. Esto sí, esto no. Y avisarle a la persona que quizá delegas en caso de que haya alguna cosa que no esté contemplada en el documento, por ahí tu pareja, por ahí uno de tus hijos, le comunicas que va a ser la persona, por ahí le comunicas más o menos cuáles son tus decisiones. Como dices tú, en el mejor de los casos, para que tenga un peso legal, notarizas el documento y ¿qué haces con ese documento? Ese documento va a estar ahí en tu archivo mientras no tenga que ser necesitado. El día en que tengas un tratamiento médico y haya el conflicto, podrá salir alguien y decir, mira, aquí está el documento en el que ella decidió estos tratamientos. Y que debe incluir también una declaración de principios, que son básicamente, si yo llego a un estado de salud en el que ya no estoy en una posición digna, estas son las cosas que yo quiero. Y aquí también tú puedes incluir otro tipo de tratamientos que tú quieres para el final de tu vida. Acompañarte por un perro, que te ponga música clásica, cosas que tú piensas que van a hacer. Que te entierren, te cremen o dispongan de tu cuerpo de cierta forma. Como tú quieres. Que te den misa, que no te den misa. Ok. Sí, eso desde el punto de vista de salud, pero tú me decías, ¿qué otros documentos necesito? Yo creo que lo primero es el inventario. Ok, cuéntame. El inventario es la primera parte de este proceso, en el que tú dices, ¿qué tengo y qué quiero? En términos de patrimonio, de familia y de objetivos. Entonces, yo tuve un caso muy lindo de un cliente, un señor que había construido su patrimonio en el Ecuador, una empresa familiar muy grande. Sentó a toda su familia. Aquí están mis hijos, mis nietos, mi mujer. Este es mi patrimonio. Les mostró, todo esto es lo que tengo. Ahora díganme ustedes qué quieren. Y entonces el un hijo, yo quiero sacar mi proyecto de arte, no sé qué, el nieto. El otro, yo quiero seguir con la empresa familiar. El otro, yo quiero esto. Entonces, con este patrimonio, nosotros, los asesores, tuvimos la responsabilidad de cumplir todos estos deseos, de modo que él vio su legado en vida, o bueno, parte de eso, porque ya era el final de su vida. Pero esto solo es posible con un inventario de qué tienes y qué quieres. Y el nivel de detalle de ese inventario puede ser infinito. O sea, puede ser infinito. Puedes dejar hasta tu ropa, por ahí tienes una vajilla de la abuela. Tu primer cuaderno, lo que quieras. Ok. No solo las cosas que son susceptibles de apreciación monetaria. Excelente. Importante no olvidarse de nada. Entonces van cuentas de banco. Bueno, es que siempre te vas a olvidar de algo. Entonces siempre queda una cláusula que dice, bueno, y si me olvida cualquier cosa, esto. Tal persona decide o ahí se reparten como puedan o como quieran. Claro, porque además como eso tampoco puede ser algo estático. Tú vas evolucionando con tu vida y vas teniendo nuevos bienes, nuevos nietos, nuevas situaciones. Entonces siempre es bueno poner una cláusula de si algo se quedó afuera, esta es mi voluntad. Ok, ¿eso es equivalente a un testamento? No, es diferente. Explícame la diferencia. Claro que sí. El inventario va a ser el documento del que vas a partir para construir los documentos legales que necesites para que esto se ejecute. Okay. En unos casos será un testamento, en otros casos quizás sea un fideicomiso, en otros casos puede ser un protocolo familiar, lo que te haga falta, dependiendo de tus objetivos. Ok, entonces, partes del inventario. Sí. En segundo lugar o en paralelo, haces tus decisiones de salud. Ajá.
Y luego existe la figura del testamento. Explícame un poco cómo existe en diferentes quizá jurisdicciones, porque tenemos audiencias en países de la América Latina y tenemos audiencias en Estados Unidos y en otros países, pero más o menos la figura del testamento, ¿qué es y qué limitaciones tiene? Claro que sí. El testamento es una expresión de tu voluntad para que surja efecto después de tus días. Es un documento personal, es decir, no puedes otorgarlo tú con tu marido. Es un documento personal. Ok. Para tus bienes y que solo tendrá efecto cuando tú te hayas ido. Cada país, y bueno, cada estado en los Estados Unidos tiene sus propias reglas. En nuestro país hay unas limitaciones en las asignaciones que tú haces. Si tú tienes hijos, las legítimas, que es lo que se conoce, es el nombre legal de la porción que tú tienes que dejar a tus hijos obligatoriamente. Y ahí son todos los hijos. Eso ya de los hijos naturales, hijos de matrimonio. Eso ya no existe. Hijos, ya no todos existe. los hijos en participación. Antes sí era así, nuestro Código Civil diferenciaba los hijos que eran medio hijos, o sea, es decir, los que eran fuera del matrimonio, sí. Los que eran fuera del matrimonio no reconocidos, las mujeres tenían otro tratamiento, pero nuestro Código Civil ha ido evolucionando. Ok, entonces tienes la figura de tus hijos. ¿Cuáles son las limitaciones del testamento al respecto de tus hijos? Ya, imagina que tienes un pastel, que es todo tu patrimonio. El 50% de ese pastel va en partes iguales para tus hijos. Ok. Sin condición, sin restricción, no le puedes poner nada. No les puedes quitar el 50%. No les puedes quitar, no puedes poner condiciones ni restricciones. Es las legítimas a las que estás obligado a dejar a tus hijos. Ok. Luego, el 25% siguiente se llama de mejoras. Tú puedes mejorar a cualquiera de tus hijos o a tus descendientes. Podrías dejarles a tus nietos ese 25%, o podrías dejarles a tus hijos. Y en ese caso, tú sí le puedes poner condiciones. Le puedes poner esto siempre que tal cosa. Ok. Ese 25%. Ok. Y podrías dejarle a uno de tus 2 hijos, o a los 2, o a un hijo y un nieto, lo que quieras, descendientes. O sea, familiares. Solo descendientes. No podrías dejarle a tu hermano. Ok. O sea, de la Solo siguiente descendiente. generación. Ajá. Hijos, Yeah. nietos, bisnietos. ¿Sobrinos? Sobrinos no hay. No. Ok. Y en el último 25% es el que se conoce como libre disposición. Solo de ese 25% tú puedes dejarle a tu primo, a tu vecino, a la cofradía del vino, lo que quieras. ¿Y qué pasa con el cónyuge? Bueno, depende si tú estás en sociedad conyugal o no estás en sociedad conyugal. Ok. Digamos que estás en sociedad conyugal, por ejemplo. El día en que tú falleces, se separa el patrimonio y hay 2 pasteles. El pastel de tu marido y tu pastel. Tu pastel se sujeta a estas reglas. Excepto en el caso de que el pastel de tu marido, o cuando no tienes sociedad conyugal, él no tenga lo suficiente para vivir. Ok. Entonces ahí la ley te obliga a que tú le consideres a él en esa asignación. Pero no vas a dejarle en el testamento, sino cuando tú te mueres, la ley va a hacer esta ficción de decir, ok, el señor no tiene lo suficiente para sostenerse, entonces le entrega un cuarto, que es el cuarto de congruente sustentación, así se llama legalmente, y de ahí divide el texto, de acuerdo al texto de tu testamento. Ok, o sea, si es que yo me muero, para entender, si es que yo me muero, mi cónyuge, en caso de que no tenga cómo sustentarse, y además me imagino que eso es un tema absolutamente subjetivo. No, bueno, sí podrían probar. No hemos visto, si estás en sociedad conyugal difícilmente, ¿no es cierto? Porque tú tienes tu patrimonio es 100 y el de él va a ser 100 también, juntos hacen 100, no va a pasar. O sea, si estás en sociedad conyugal, se divide en la mitad. La mitad es tuya, la mitad Y es de él. entonces la persona que se queda viva automáticamente se queda con el 50%. Porque es un patrimonio de los dos. Lo que estás haciendo es separamos la Claro. parte de cada uno. Pero, exacto. O sea, la persona que se queda viva se queda con la mitad de lo que hay. Sí. Y el resto aplica esta regla de 50% a los hijos, 25% No, a estas son las mujeres. limitaciones que tienes cuando quieres dar un testamento. Ok. En Ecuador existe la posibilidad de que tú dejes testamento o no dejes testamento. Ya, si es que me olvidé de hacer un Si testamento. te olvidaste de dejar el testamento, ahí vienen otras reglas. Si tienes hijos, todo va a tus hijos. Ya no existe esta posibilidad del 25% mejoras, 25% libre disposición, porque ya no decidiste. Todo va a tus hijos en partes iguales. Ok, ¿y el cónyuge? Él ya se quedó con su parte que es su porción de sociedad conyugal. Ok. A menos de que él no tuviera lo suficiente
Pero en este caso sí va a tener, porque digamos que el patrimonio era 200 cuando falleces. La mitad va para él, 100, y te quedan 100 a ti. Ok. Y entonces todo tu patrimonio va a tus hijos. Ya. Esos 100 tuyos son de ellos. En y partes él ya iguales. En partes iguales. Ok. Si es que Es dejas un un poco testamento, confuso. entonces puedes dividirlo de cierta forma, pero realmente no tienes un control absoluto porque la ley te limita. Correcto. Perfecto. Ahora, ¿qué se puede hacer en caso de que se quiera dejar el patrimonio de otra forma y no ceñirse a las leyes del testamento? Tienes varias alternativas que puedes empezar por... Bueno, parte del inventario. ¿Qué naturaleza tienen tus bienes? Si tienes bienes inmuebles, es fundamental planificar en vida, hacer una partición. Todos hemos escuchado de gente que tiene problemas para partir inmuebles. Los terrenos de los herederos. Los terrenos de los herederos es terrible, no se acaba nunca. Tengo un caso de una casa patrimonial en el centro de Quito. No se puede vender porque hay pocos compradores, los herederos no se ponen de acuerdo con el precio, tampoco puedes hacer nada con la casa porque es patrimonial y está parqueado. ¿Cómo se hubiera podido prevenir esto? Sí, con una planificación quizás de hacer donación, de venderle a alguien en vida. ¿Cómo planificar alrededor de eso según tus objetivos? Ok. Entonces, cuéntame un poquito más de cuáles son estas opciones que me permiten bypassar las normas que me fija la figura del testamento, entonces. Sí, bueno, bypassar es difícil porque si los bienes están en el Ecuador, vas a tener varias restricciones alrededor de eso. Lo que puedes hacer es una planificación más amplia y pensar en instrumentos como fideicomisos. Si tienes patrimonio en el exterior, puedes también pensar en trust, que son una suerte de fideicomiso con muchísima más flexibilidad en el exterior. Vamos por ahí. Entonces, vamos a hablar de los fideicomisos que puedes hacer en una jurisdicción como esta y los fideicomisos que puedes hacer afuera. ¿Y en qué casos aplican ambas figuras? En fideicomiso es una figura del derecho civil que es súper estricto. La ley es la ley y esto es lo que puedes hacer. Los trusts son del derecho consuetudinario, que tiene la flexibilidad de casos. Entonces, en este caso es un poquito diferente. Podemos ir ampliando. Por eso, si tú has leído de trusts, vas a ver que hay un montón de trusts con un montón de diferentes nombres, que son básicamente cláusulas que surgieron por un caso específico para cubrir una necesidad. Ajá. Entonces, tú puedes evolucionar un montón con eso. El trust te permite mucha más dinámica de cómo quiero que mis cosas se queden, dónde puedo estar. Ok. Quisiera que le quitemos un poquito este mito de la figura del trust, ¿no es cierto? Que en realidad en español se traduce como un fideicomiso, ¿o cuál es la traducción para hablar en español? La traducción es fideicomiso, pero legalmente son diferentes las cosas que puedes hacer con Si el es uno que y el es un otro. fideicomiso que constituyes en un país como Estados Unidos, tiene otras reglas al fideicomiso que constituyes en un país de Latinoamérica como civil, derecho como civil. Ecuador, sí. Exacto. Los que venimos medio del código romano, Sí. ¿no? Es así. Ok. Entonces, para entender un poquito y quitarle el mito de las personas que tienen un fideicomiso fuera del Ecuador están evadiendo impuestos y tienen en paraísos fiscales y son unos tramposos y ladrones, porque eso es un poco también el imaginario que hay sobre acudir a estas figuras o empezar a informarte al respecto de estas figuras legales que te permiten manejar tu patrimonio de una manera mucho más personalizada. Entonces, cuéntame un poquito qué hay atrás de este mito de los paraísos fiscales y vamos entonces hablando ya de la figura del fideicomiso, que es súper útil para muchos de estos casos de planificación patrimonial con tiempo y que te permiten además lograr eficiencias tributarias, ¿no es cierto? Que no, por ejemplo, no tengas que heredar de una forma que no quieras y puedas tener un tratamiento tributario mucho más protector de tu patrimonio, por decir así. Claro. Es una pena que paguen justos por pecadores, porque sí es verdad que muchas figuras se han usado para fines no tan agradables, pero la verdad es que hay muchas buenas razones para tener un fideicomiso o un trust. Por ejemplo, el hecho de que familias ahora son hijos, los tuyos, los míos y los nuestros. Una persona que tenía hijos se casa con otra que tenía hijos y tiene otros hijos. Y ahora, ¿cómo organizamos ese patrimonio que seguimos construyendo? Y la ley es nuestra, está hecha para familias funcionales clásicas, no prevé la posibilidad de estas cosas. Entonces, esas familias se quedan excluidas y necesitan vehículos como estos.
El paraíso fiscal ya es casi una mala palabra y hacer figuras offshore se ve mal, pero en realidad es legítimo. Es el derecho de las personas de planificar. Yo siempre digo, es como si tú tienes que irte de aquí al Quicentro. Tú pones en Google Maps, ir al Quicentro. Te va a dar varias opciones. Te puedes ir caminando y te demoras 15 minutos. Te puedes ir en carro y te demoras 25 con un daño ambiental. Te puedes ir en bicicleta y te demoras 10. Y tú vas viendo en función de cómo estás físicamente. Es que me doble el pie, no puedo caminar. ¿Qué hago? ¿Qué me conviene en mi situación personal? Lo que sí no puedes es atropellar a nadie, pasarte el semáforo. Es lo mismo con esto. Tú ves, ¿qué tengo? ¿Cómo puedo hacer el mejor uso de esto en el marco de la ley? Que incluye cómo cumplo mis obligaciones legales también. Ok, entonces, ¿en qué caso sería aconsejable, por ejemplo, pensar en un fideicomiso local? Los inmuebles es un excelente caso. Pones en un inmueble en el fideicomiso para el beneficio de los hijos. Cuando se vendan estos inmuebles al precio que se vendan, se entrega a los beneficiarios. Okay. O si están rentados, durante el tiempo en el que los inmuebles están rentados, los beneficiarios reciben su mensualidad, su anualidad. En el fideicomiso local también puedes tener instrucciones muy específicas de qué hacer con los bienes, incluso después de tu muerte. Sí. Y la parte importante también es que el administrador, el fiduciario, tiene una alta responsabilidad, porque hay gente que tiene un poco de desconfianza y dice, no, pero es que yo ni le conozco a esta persona. Esta persona tiene altos estándares de responsabilidad que pueden llevarle a juicios serios si no cumple con lo que tú le has establecido y si no respeta los estándares de tus disposiciones. Ok, y esta es una forma entonces de traspasar la propiedad de bienes ordenadamente y sin necesariamente tener que ceñirte a estas reglas de sucesión que te pone el Código Civil. Sí, correcto. Ok, eso con respecto a la propiedad de bienes inmuebles, que son terrenos, casas, edificios, oficinas, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la propiedad de las compañías, por ejemplo? Si es que yo tengo una empresa familiar o una empresa que he hecho yo o he heredado yo o he construido yo con otras personas o tengo acciones en una empresa y quiero administrar eso en caso de que me pase algo. ¿También es una figura que funciona? Para ese caso creo que sería mejor, bueno, quizás una compañía de tipo holding en la que puedas ir dando acciones a tus herederos. Quizás también ahí asegurarse que los acuerdos de accionistas... Nuestra legislación ha cambiado para bien y permite acuerdos de accionistas en los que tú puedes, por ejemplo, como papá, mantener el control, pero que la propiedad ya sea de tus hijos. Entonces, ese tipo de instrumentos que ya nos permite nuestra ley son buenos para esta planificación. Protocolos familiares, acuerdos de accionistas. Una compañía de tipo holding es un gran instrumento para esto también. Ok, y hay... Entonces, vamos a terminar el tema de los fideicomisos, pero creo que hay que ir en orden y son muchas cosas. Tenemos un fideicomiso local. En realidad, ¿cuál es el beneficio entonces de acudir a un fideicomiso en otro país? Ya sea en uno de estos, no sé si es bueno o malo irte a uno de los que están en la lista de paraísos fiscales según el gobierno ecuatoriano, por ejemplo, que en verdad no sé qué países son, pero entiendo que incluso Panamá está ahí adentro todavía. Y hay la posibilidad de construir estos fideicomisos en jurisdicciones menos enlistadas, ¿no es cierto? Que son jurisdicciones en Estados Unidos o en Inglaterra o en el Reino Unido, por ejemplo. Explícame un poquito de en qué casos sirve, en qué casos se aconseja y en qué casos pues ni siquiera me molesto en ir a investigar esto. Claro. Ahora la mayoría de la gente tiene alguna conexión con el exterior, algún bien afuera, alguna persona con otra ciudadanía. Entonces, en estos casos ya empezamos a jugar con más jurisdicciones. Entonces, si tú tienes un hijo nacido en otro país, nacido en los Estados Unidos, que es muy popular aquí, tienes que pensar en eso, que el vehículo que tú construyas esté pensado en también el tratamiento tributario que va a tener tu hijo ciudadano norteamericano. Los ciudadanos norteamericanos tienen que pagar impuestos en Estados Unidos aunque no vivan allá. Entonces tienes que pensar, ok, ¿cómo puede ser eso? Si tienes un bien afuera, inviertes afuera, tienes acciones que has comprado afuera, necesitas instrumentos que vean también esas legislaciones. Y ahí son buenos los trusts. Y generalmente en Estados Unidos, que más que en el Reino Unido porque es muy caro y un poco más lejano de nuestra cultura, menos en Panamá. Yo creo que ya Panamá es una mala palabra. Y tributariamente ir a Panamá es más caro. ¿Por qué? Porque las reglas antiparaíso que se crearon en los últimos años hacen que
lo que antes era muy beneficioso, casi no pagabas impuestos, ahora es más caro que quedarte en el Ecuador. Ok. ¿Y eso aplica también a las jurisdicciones en Estados Unidos? A las de Estados Unidos, bueno, hay una discusión alrededor de algunas jurisdicciones como Delaware, pero esas reglas aplican cuando los beneficiarios no son norteamericanos. Entonces, si tú estás hablando de un hijo norteamericano, beneficiario de esto, entonces esa regla no sería aplicable para él. Pero sí hay una discusión respecto a si estas jurisdicciones deberían o no estar consideradas como esta lista negra. Ok. Y creo que lo que mencionas es súper importante en el tema de la planificación patrimonial, el considerar la nacionalidad de las personas que son las propietarias, de los herederos también o de quienes quieras distribuir, e incluso de a dónde por ahí tienes familiares en otros países, tengan o no tengan nacionalidad de otros países, y quizá incluso dónde quisieras que estudien tus hijos. Entiendo que también ese es un tema donde tienes que considerar. Claro, sí, Estados Unidos tiene un poco de reglas complicadas que pueden afectar si tu hijo ecuatoriano va a estudiar allá y tú vendes acciones de la compañía en la que él es accionista, puedes tener un problema tributario en Estados Unidos. Hay un montón de reglas que tienes que ir analizando en cada situación. Para lo cual es importantísimo asesorarte con un profesional totalmente lo antes posible. Sí, sí. Ok, me hablabas de los holdings. Explícame un poco esta figura. La holding es una compañía tenedora de acciones. Okay. Su trabajo es ser la dueña de acciones en otras compañías. Lo bueno de esto es que te permite administrar e invertir tu patrimonio de la mejor manera. Salen rendimientos de una compañía y en nuestro país los dividendos que se pagan de una compañía a otra compañía, entonces compañía operativa a holding, no pagan impuestos. Solo pagan en el momento en el que distribuyen a la persona. Entonces tú puedes fácilmente tener ese rendimiento, llevarlo a la holding e invertir en otras compañías y estar moviendo tu economía. Que no es dejar de pagar impuestos, porque en el momento en el que tú vas a distribuirte para irte de vacaciones, entonces vas a pagar el impuesto que corresponde. Y mientras tú sigas invirtiendo, esta figura te permite dinamizar tu economía, seguir invirtiendo, tener más rendimientos. Ahora, ¿cómo esto sirve para la sucesión? Es porque en el holding tú puedes ir invitando a tus hijos, a tus herederos, y les vas dando parte. El holding puede tener un acuerdo de accionistas en el que tú mantengas el poder y ellos vayan teniendo la propiedad. Todo esto es importante, pero tiene que hacerse con tiempo, porque si vienes para mañana ya no estamos, ya no va a haber mucha flexibilidad. Pero si hacemos esto con tiempo, crece el patrimonio y se preserva en el tiempo. Importantísimo. La Hora publicó una nota hace un par de semanas al respecto de el hecho de que en la superintendencia de compañías y todas las compañías que existen dentro del país, hay muy pocas en realidad que tienen una actividad económica establecida, que por ejemplo, tienen empleados, que un poco cumplen el rol tradicional de una empresa, ¿no es cierto?, que es producir bienes o servicios. Pero lo que tú me dices entonces es que parte de estas holdings también son empresas, asumo yo, la figura de cualquier empresa. Sí, son compañías como cualquier otra registrada en la superintendencia de compañías. Excelente. Y que sirven para la administración de otras empresas o la administración de patrimonios y acciones. Así es. Bien. ¿En qué casos es aconsejable empezar a recurrir a estas figuras societarias para o proteger tu patrimonio o también administrarlo o tener ya eficiencias tributarias? Cuando llego, ¿a qué punto de mi vida o de mi patrimonio personal o familiar? Bueno, depende. Tú tienes que ir viendo cómo crecen tus ingresos y tus gastos. Y hay un punto en el que tú ya tienes que institucionalizarte y empezar a trabajar como compañía. Primero por las responsabilidades que implica prestar servicios o vender bienes como persona, y segundo porque es más eficiente desde el punto de vista económico también. Como compañía tienes un poco más de beneficios, tienes una tarifa menor, entonces te conviene en cierto punto, pero no es para todos los casos. Nosotros lo que hacemos es analizar, a ver, ¿cuánto ingreso tienes? ¿Cuánto gasto? ¿En qué gastas? Y vamos viendo, ok, ¿te conviene o no te conviene? Porque tener una compañía también cuesta, tienes que constituir, tienes que presentar documentos, contabilidades. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio en el que ese costo equipara el beneficio que tú estás recibiendo? ¿Y cuál es el costo más o menos anual de tener una compañía de holding acá en Ecuador, por ejemplo,
un fideicomiso y un fideicomiso afuera. Bueno, un fideicomiso afuera debe estar costando más o menos unos 3,000 al año. Bueno, en verdad depende de qué administres, pero entre 3,000 y infinito vas a conseguir un administrador afuera. Aquí, mantener una holding debe estar unos $1,000. Sí, bueno, pero en verdad los precios son tan variados que quién sabe, seguro puedes conseguir a alguien más caro y también más barato. Ok, entonces estábamos en las figuras que te permiten tener una administración de tu patrimonio un poco más personalizada y más eficiente, ¿no es cierto? Que puede ser ya sean los fideicomisos, las holding. ¿Qué otra herramienta necesito tomar en cuenta en el momento en el que ya estoy teniendo un proceso de planificación patrimonial al respecto de los documentos que tengo que preparar? Por ejemplo, un poder. Sí. Tienes legalmente poderes, ahora también hablamos de los poderes digitales, que tú das un poder para que se administre y te permitan acceso a ciertos bienes y activos digitales. ¿Cómo cuáles? Como Bitcoin, pero también como tu dominio de Internet, como tus cuentas de Gmail. Y en este punto es importante recomendar el uso y el aprovechamiento del contacto delegado. La mayoría ya de las plataformas de tecnología grandes ofrecen este contacto delegado. Salud, que es básicamente la persona a la que tú designas para que administre tu cuenta cuando tú te hayas ido. iPhone tiene Facebook, tiene Instagram, tiene Google. Yo creo que todas las grandes ya están desarrollando esto, pero cuando no haya esto, entonces necesitas el poder digital. Ok, entonces, en cada una de estas cuentas y plataformas donde yo tengo una cuenta en la cual quisiera preservar la propiedad o por ahí que alguien herede o que alguien pueda acceder a mi cuenta, a mi información, a mis datos y a todo lo que hay adentro, entonces tendría que entrar a las configuraciones de la cuenta. Sí, en configuración de cuenta, en iCloud, por ejemplo, ahí encuentras contacto delegado y ahí tú pones la persona que quieres que pueda acceder. Y, por ejemplo, en Facebook tienes más y menos facultades. Le puedes dar la facultad para que cierre tu perfil y se acabe, pero que no pueda ver los mensajes. Okay. Puedes tener la posibilidad de ver todo. Tú vas escogiendo qué es lo que quisieras que esta persona haga y qué limitaciones tendría. Perfecto. ¿Y qué es un poder digital? ¿Cómo se hace? ¿Dónde lo encuentras? Bueno, en el Ecuador va a ser un poder como cualquier otro otorgado ante un notario. En el exterior, y que vale la pena hacerlo porque la mayoría de las plataformas van a estar en el exterior, es un poder dentro de una escritura notarizada también, en la que uno específicamente dice, para mis bienes digitales, el ejecutor es de esta persona, con las facultades de acceder a la información, eliminar la información, llevarse, lo que sea. Perfecto. Entonces, y voy a volver a la pregunta. Para hacer un poder digital en el exterior, ¿lo puedo hacer en línea sin tener que viajar y tener un abogado afuera? ¿O qué es lo que necesito? Ahora sí hay notarios digitales, entonces sí lo podrías hacer digitalmente. Yo siempre te recomiendo que lo hagas con un abogado porque hay mucho riesgo de hacerlo solo, pero necesariamente va a ser con un notario. Sí puedes hacerlo desde aquí. Ok, importante. Ese es un poder para todos mis activos digitales. Sí. En caso de sufrir una incapacidad, un accidente que me impida el día de mañana organizar todo esto, ¿sería entonces aconsejable empezar por un poder de alguien que pueda administrar mis cosas, mis bienes y demás, y luego me siento a organizar todo esto? Porque todo lo que estamos haciendo, hemos hecho una lista de 5 puntos, te va a tomar tiempo. Bueno, tú puedes hacer en un solo documento. Ajá. Las decisiones de salud generalmente la gente las separa, pero en un solo documento puedes poner un poder general para que una persona haga todo. Cuentas bancarias, vender cosas, decidir sobre mi salud, también sobre mis activos digitales. Todo puedes hacerlo súper completo. Lo que pasa es que algunas veces las personas confían más en una persona para la administración económica, en otra para la salud, en otra para otras cosas. Entonces dan varios poderes. Pero tú podrías hacerlo en un solo documento. ¿Qué tipo de cosas puedes dejar decidiendo en un poder en caso de tener hijos menores de edad? Bueno, si tú... Idealmente se van a quedar su papá si tú no estás. Entonces ahí
tú no le puedes poner otra patria potestad porque tiene su padre. Pero lo puedes que dejar poniendo un tutor. O sea, en caso de que muera uno de los padres y el otro tenga la patria potestad de los niños, la persona que muere puede dejar diciendo algo al respecto de la educación, patrimonio, manejo, etcétera, de los niños, y hasta qué punto tiene límites y qué tipo de cosas puede dejar decidiendo. Puedes poner un tutor y un curador. El tutor es quien le va a cuidar, quien va a estar pendiente de su bienestar y va a ser esa tercera persona que está ahí mirando que crezca bien tu hijo. El curador va a ser quien vea el patrimonio. Entonces, tú dejas un curador para que esté auditando casi que el patrimonio esté brindándole las comodidades que tu hijo necesita, y tú puedes dejar ahí también instrucciones, que sea, el curador tiene la obligación de este dinero garantizar que sea para educación, de tener un fondo para la universidad, lo que tú quieras. Y eso solo es una disposición sobre el patrimonio que uno deja solo sobre tu patrimonio. Instrucciones. Exacto. Entonces ahí tú puedes evitar que otras personas que tú no has elegido administren el patrimonio que tú dejas, de modo que garantices que el destino sea el bienestar de tus hijos en tu concepción de lo que es el bienestar de tus hijos, porque unas personas van a tener otros conceptos. Y aquí es interesante porque algunas personas, sí he visto, ponen curador, mi hermana, tutor, mi mamá, porque mi hermana es muy económica, no le confío que va a cuidar bien a mis hijos, cosas así. Entonces separan las facultades que dejan en su testamento. Estos es curador y tutor, les vas a poner en el testamento. Ok. Fijo, hay que hacer testamento. No necesariamente, es una buena pregunta. Yo creo que dependiendo de tus objetivos, quizás sea una buena herramienta, quizás otros instrumentos te benefician. Si tú tienes hijos menores de edad, sí es una buena razón para dejar las cosas claras en cuanto a la administración de los bienes y a su educación también. ¿Y esto aplica hasta los 18 años? Hasta los 18 años. Ok. Y no hay forma de revocar. Es decir, los que se quedan no te pueden revocar, los curadores, los tutores. Bueno, podrían impugnarte la validez de tu testamento. Sí podrían. Difícilmente, pero sí. Siempre existe la posibilidad. No he visto yo un caso de eso, la verdad. No. Pero para eso entonces es siempre mejor dejar notariado. Sí, el testamento de seguro tiene que estar notarizado. Si no, no tiene valor. Si no, no tiene valor. Tiene que tener testigos. Si es que hay testamentos abiertos y cerrados. Tú puedes ir y leer el testamento y todos los testigos escuchan lo que estás dejando. Y hay testamentos cerrados en que tú vas y le entregas al notario y el notario no sabe lo que dice, nadie sabe lo que dice. Pero cuando tú te has ido, ellos abren el testamento y leen para todo el mundo. ¿Y el testamento en algunas circunstancias se puede abrir antes de que la persona fallezca? No, imposible. O sea, le pueden tener 10 años en una facilidad conectado a aparatos y eso no se abre. Y eso no se abre. El problema también es que no hay un registro de testamentos. Entonces, si pasa algo, y yo quiero saber si mi papá dejó un testamento, no hay forma de saber. Me toca ir notaría por notaría viendo si es que, oiga, habrá un testamento a nombre de mi papá. Y por ende es importante informarlo. Sí, yo creo que es importante informar como persona, pero también creo que como política pública debería haber un registro de testamentos. Con un número de cédula, claro, facilita. Claro, y que esté atado al Consejo de la Judicatura, a la información. Porque en cada notaría sí pueden ir viendo en su sistema. Pero a mí me toca como ciudadano ir a buscar en todas las notarías de todos los cantones, de todo el país. Y bueno, no digamos si he dejado un testamento en el exterior. Y en todo este contexto, entonces, ¿qué es y para qué sirve la posesión efectiva? La posesión efectiva es un documento legal por el que los herederos se posesionan de la herencia. Pero incluso sin firmar este documento, el momento en el que una persona fallece, la ley hace una ficción que es llamar a todos los herederos. Quien haga uso de los bienes de la herencia, por ejemplo, vas a vivir en la casa, ya estás aceptando la posesión de los bienes, estás aceptando la herencia sin firmar este papel necesariamente. Pero este papel ya es muy necesario porque te lo piden en todos los trámites. No significa que sin este papel tú no eres heredero, pero sí significa que sin este papel no vas a poder hacer la mayoría de los trámites que se precisan.
O sea, es necesario sí o sí. Se muere la persona y hay que sacar una posesión efectiva. Hay que ir a la notaría a declararse como herederos y eso es lo que se conoce como la posesión efectiva. Pasado de la muerte, los siguientes 6 meses, además tienes que pagar impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia en el Ecuador grava en una tabla progresiva, pero no aplica para los menores de edad, es lo que te quería decir. Si tus hijos menores de edad reciben una herencia, ellos no van a pagar el impuesto. Todas las otras personas sí. Y si son hijos de quien falleció, pagan la mitad de la tarifa. ¿Cómo funciona más o menos la tabla? Para tener una idea. Es una tabla parecida a la de impuesto a la renta, es una tabla progresiva en que tú, a partir de los $77,000 de herencia, empiezas a pagar impuestos. O sea, a partir de que dejo un terreno de $75,000. Pero es por persona. Entonces, digamos, si tú tienes 2 hijos y el terreno vale 75,000, ahí a ninguno de tus hijos va a tener que pagar porque no alcanza. No es el patrimonio que deja el que fallece, sino lo que recibe cada uno de los herederos a partir de los $75,000. 77. Sí, en Ecuador ves el beneficiario. Quién recibe, cuánto recibe y así paga. En Estados Unidos ves quién fallece. Ahí sí es el valor del patrimonio total. Ok. Si tú eres un ciudadano ecuatoriano que tiene un bien en los Estados Unidos que supera los $60,000, que si te está dada seguramente va a superar eso, tienes que pagar un impuesto que va hasta el 40%. Entonces, es súper importante planificar para las personas que tienen bienes en los Estados Unidos. Si ese bien supera los $60,000. Uh-huh. Si ellos son ciudadanos americanos, sube la vara. Y entonces ahora tienen 14 millones libres de impuestos. Pero antes solo si son ciudadanos americanos. Sí. Ok. O sea, el que hereda... En Estados Unidos es al revés. El que fallece, dices, ok, ¿cuál es el patrimonio del fallecido? $100,000. Supera 60,000, tienen que pagarme impuesto por los 40 de la diferencia. No, pero es que esta persona es ciudadano americano. Ya, entonces no pasa nada porque él podía dejar hasta 14 millones sin impuestos. Perfecto. Aquí es diferente y entonces es según aquí lo que recibe cada heredero, cada beneficiario. Y en caso de que quieras proteger a tu familia para que no tenga que pagar ese impuesto, porque al final entiendo que lo complicado de pagar ese impuesto es que además mucha gente hereda bienes. Una casa, falta de liquidez. Un terreno. Así es. Y luego tienes que pagar en efectivo, para lo cual tienes que vender lo que heredaste. Y se vuelve un ciclo, porque no puedes vender mientras no hayas pagado el impuesto. Ok. Entonces, es un problema de liquidez. Y hay gente que sí, eso que tú dices, heredan tierras millonarias, pero no hay nada de liquidez para pagar el impuesto. Y no pueden vender porque no has pagado el impuesto. ¿Y en ese caso qué hace la gente? Ahí lo que tienes que hacer es quizás facilidades de pago, préstamos, endeudarte, usar tu patrimonio personal para pagar esto. Idealmente planificas, pero ahí es donde se quedan atorados los inmuebles. Exacto. Si tienes inmuebles, no puedes no planificar. Ese es el highlight. Gracias, porque para eso estamos aquí. Ese es el fondo y el propósito de esta conversación. Ahora, estamos hablando de todo lo que es patrimonio. ¿Qué pasa cuando tienes deudas? ¿Cómo proteges a tu familia en caso de que te pase algo si eres una persona que tiene y contrae deudas significativas? Nuestra ley permite que aceptemos herencias con beneficio de inventario. Entonces, aceptas todo lo que no sea deuda. Si ya todo es deuda, ya se queda. Pero todo lo que me alcance después de que se paguen las deudas. De este modo, yo no me hago heredero de las deudas. Si es que se pagan las deudas y queda algo para mí, bien. Y si no, ya. Ese es el beneficio de inventario, que es cuando uno acepta una herencia, debería siempre aceptar con beneficio de inventario por la posibilidad de que haya deudas. Así te curas como heredero. ¿Y estas figuras de dejar fideicomisos y demás no le protegen a tu familia para que hereden el patrimonio y no hereden las deudas? ¿Hay alguna forma de no heredar las deudas? El fideicomiso sí, porque ya el fideicomiso y el trust son patrimonios independientes. Es decir, mis cosas salen de mi patrimonio para ir a esta cajita que es el trust, que es el fideicomiso. Entonces, cuando yo fallezco, eso ya no es parte de mi patrimonio. Está libre de que le alcancen las deudas. Está libre de que le alcancen los acreedores, sí. ¿Y esos acreedores se quedan impagos? El problema es que depende en qué momento tú hiciste esto. Si hiciste el fideicomiso antes de la deuda, ellos no van a tener ningún recurso porque ya... Pero si tú
haces algún movimiento con tu patrimonio y ellos sí podrían decir, oiga, usted está haciendo esto en mi perjuicio, empezar un juicio, una acción pauliana que se llama, que es básicamente, usted me quiere afectar, usted está moviendo su patrimonio, haciendo bailes ahí para que yo no pueda acceder. Sí hay ese problema, si es que lo haces después de tener las deudas. Eso en caso de que la persona todavía no fallezca. Eso mientras estás en vivo, sí. Ya. Una vez que fallece, ¿ya no hay nada que hacer para irse en contra del fideicomiso? No. Ok, entonces es una figura bastante intocable. El fideicomiso sí es una figura bastante segura, igual que trust. Ok. Ahora, me hablabas de aceptar la herencia con beneficio de inventario. Entonces, eso funciona en el caso de que fallezca la persona que tiene un patrimonio que dejó a título personal, ¿no es cierto? Ajá. O en una holding también, asumo que también Claro, porque ahí aplica. tienes acciones a título personal. Ok. Y en el caso de que fallece, vienen todos los acreedores a cobrar las deudas y entiendo que tengo la posibilidad de no aceptar la herencia. También puedes repudiar la herencia, así es el término legal y es duro. Ha habido gente que repudia y para mí es duro ver repudio la herencia de mi padre, pero sí, puedes rechazarla. ¿En qué caso se da eso? Ahí es un buen ejemplo también de cuando los acreedores pueden venir. Si tú repudias una herencia que si tú hubieras recibido, hubieras pagado a los acreedores pueden venir y decir, usted repudió esta herencia en mi perjuicio. Entonces ahora yo pido al juez que me deje aceptar esa porción de la herencia que usted rechazó. Vienen a cobrarle al juez, más o menos. Vienen a decirle al juez, yo también soy heredero porque este señor repudió para afectarme. Ok. ¿Qué pasa si es que vienen los herederos dicen, yo no quiero este lío, además las deudas son demasiado Son más grandes. En el caso de que los acreedores cobren lo que tengan que cobrar y hay un vuelto, ¿quién se queda con eso? Si es que rechazó Ajá, y nadie aceptó. ajá. Es interesante. Bueno, en el orden de la sucesión debería ir descendientes. Entonces, si los hijos rechazaron, los nietos también van a rechazar. La ley les llama. ¿Quién va a aceptar? Difícil. O sea, ¿puedo volver a aceptar si es que ya repudié? No, es irrevocable. Rechazaste y se rechazó. O repudiaste y repudiaste. Y entonces viene el siguiente en el orden de la sucesión. Entonces, por ejemplo, yo repudio la herencia de mi padre. Pueden venir mis hijos a aceptarla. Ya. Y si ellos repudian sus hijos, y así, solo descendientes, pero Ok. para aceptar una herencia que alguien repudió. Y lo que tú me comentas de el orden de quién cobra. Entonces, te cae la herencia y te das cuenta que hay deudas. Pero además Pero ya hay que acepté. pagar el impuesto a la herencia. ¿Quién cobra Ujú. primero? Primero se pagan las costas de la última enfermedad, gastos funerarios, y todo, si esos son los acreedores, los impuestos, y de ahí se está listo el patrimonio hereditario para pagar a los otros acreedores. Primero. Sí. Y de ahí se reparte en Y de teoría. ahí se reparte a los herederos, si queda algo. Súper interesante. Tengo otra pregunta al respecto hablamos un poco antes sobre el tema de las parejas que están casadas. Explícame un poquito la diferencia entre las capitulaciones matrimoniales y la disolución de la sociedad conyugal. ¿En qué caso se usa cada figura y quizá en qué casos una es más aconsejable que la otra? Las capitulaciones matrimoniales son acuerdos de cómo vamos a administrar los bienes, que no solo significa esto es mío, esto es tuyo, significa estas cosas vamos a hacerlas conjuntas, esto sí, esto no, tú puedes escoger ahí qué pones. Entonces decimos, por ejemplo, la casa va a ser de los dos, la empresa tuya es tuya, mi sueldo es mío, las acciones de mi familia son mías, todos estos acuerdos de cómo vamos a administrar el patrimonio de la pareja son las capitulaciones matrimoniales. Y eso incluye entonces qué pasa con quizá el patrimonio que vayamos construyendo mientras estamos casados. Sí, ahí tú puedes decir qué va a ser de cada quien. Ok. Y esto puedes firmarlo antes o durante el matrimonio. Antes de casarte puedes decir, bueno, yo tengo estas cosas, quiero que estemos separados, listo. O durante el matrimonio, decir, ¿sabes qué? Esto no, vamos a hacer esto de la mejor manera, separamos esto y esto tú administras. ¿Y eso aplica también en caso de deudas adquiridas? Como si la deuda puedes separar. Claro. Bueno, antes del matrimonio tú te casaste con deudas, dices. En el caso de que te cases con deudas, ¿Ya? o en el caso de que estés casado y una de las partes adquiera una deuda grande. Y se puede decir, las deudas que contraiga cada quien. Las deudas que contraiga cada quien uno, cada son de uno. cada quien, sí.
Tú puedes decir eso, puedes decidir eso. Si no haces esa distinción, son de los dos. Entonces, si la deuda se contrajo en un momento en el que era de los dos, tú ya no te puedes zafar. A menos de que él te pague la parte que te corresponde. Pero, bueno, ahí entras en un poco de sutileza con el tema de los acreedores. ¿Qué tan perspicaces puedan ser ellos para perseguir el cobro? ¿Es una figura que entonces te sirve o no tanto para protegerte en caso de que hayan acreedores? Te sirve siempre que lo hagas antes de empezar la deuda. Por ejemplo, cuando personas van a tomar cargos de mucha responsabilidad. Dicen, separemos los bienes porque yo tengo mucho riesgo de responsabilidad porque estoy administrando algo que, no sé, puede causar problemas. Entonces, separamos los bienes y ahora tú tienes todo y yo, como soy una persona tan expuesta porque, por ejemplo, trabajo en una constructora y hay tanto liability alrededor de esto, separamos. Pero si lo haces antes, porque si lo haces después, cuando ya está la deuda, entonces ya tienes el riesgo de que alguien diga, usted está haciendo esto para perjudicar a los acreedores. Ok. Eso es en el caso de las capitulaciones. ¿Qué pasa con la sociedad, la disolución de la sociedad conyugal? Estando casado, tú puedes decir, ¿sabes qué? Separemos los bienes, hacemos la disolución, nos repartimos qué le toca a cada uno y de aquí en adelante somos independientes económicamente, pero seguimos casados. O puedes, cuando te divorcias, liquidar los bienes y decir esto es tuyo, esto es mío y hasta ahí quedamos. Pero es importante que sí puedes seguir casado si separas los bienes. No tienes que divorciarte. Total. ¿Y puedes casarte ya con la disolución de la sociedad conyugal o eso solo se hace cuando ya estás casado? Puedes casarte con la firma de separación de bienes o capitulaciones. Que básicamente la separación de bienes es una parte de las capitulaciones. En las capitulaciones es tan amplio como los acuerdos que tú quieras tener y la separación es decir, esto es tuyo, esto es mío. Ok. No tenemos nada en conjunto. Que en las capitulaciones sí podríamos decir, este es tu patrimonio, este es el mío y este es el de los dos. Y en un documento de capitulaciones se puede entonces ya dejar instrucciones en caso de que fallezca o alguno de los dos caiga en incapacidad o discapacidad. No, porque ese tendrías que dejar el testamento, tendrías que dar capitulaciones con un testamento, porque las capitulaciones no sirven para disponer para cuando tú te hayas ido. Okay. Solo sirven para el régimen del matrimonio, que se va a acabar el día que tú no estés. Pero en el caso de discapacidad o incapacidad. Para que puedan tomar las decisiones de salud. Claro. Sí, podrías poner como si me pasa algo, quiero que decidas así. Ok. Y esto, ¿sabes que hay una cosa interesante que he visto de las capitulaciones matrimoniales? A veces los padres, muchas veces que han construido empresas familiares y ven que va a venir un nuevo miembro a su familia, sugieren a sus hijos, yo creo que deberían firmar capitulaciones o separación de bienes. Y los hijos no lo reciben muy bien, o a veces sus parejas no lo reciben muy bien. Cuando los hijos se van a casar. Cuando los hijos se van a casar y el papá les dice, bueno, yo quisiera que firmen capitulaciones. Entonces, lo que yo recomiendo es tener un protocolo familiar, que es un documento en el que decimos, estas son las reglas de la familia. Todo el mundo firma capitulaciones. Y esto firmamos antes de que tú siquiera conozcas a esta persona. Con lo cual, cuando llega la persona a nuestra familia, no podemos decir, es que no le quieres. Sino, este es el protocolo familiar que se ha acordado siempre y que todos conocen. ¿Qué hace una persona que no tiene herederos directos? Una persona que no tiene hijos por ahí. ¿Qué suele pasar? ¿O qué puede hacer? Legalmente, si esa persona fallece y no tiene un testamento, suponiendo que fallece y no tiene papás, y como no tiene hijos, tendría que ir a sus hermanos. Y suponiendo que no tiene hermanos, tendría que ir a los sobrinos. El problema es que cuando llega a los sobrinos, comparte con el Estado. Entonces, las personas que no tienen... El Estado es como otro sobrino. Las personas que no tienen hijos, para asegurarse de que esto no pase, deberían dejar un testamento. Y podrían dejarle todo a los sobrinos, en el ejemplo. Y pero el testamento te limita porque dice que... Pero es que ellos no tienen hijos, no tienen descendientes. Okay. Entonces ya no tienes este 50% de legítimas que hablábamos. La legítima es solo para los hijos, pero yo no tengo hijos. Entonces mi parte de libre disposición crece. Tienes un pie más grande. Y Exacto. tienes... Ahí lo que tú tienes la obligación es a tus padres, pero generalmente tus padres van a estar... Pero ya no están. Claro, ya no van a estar. Entonces ahí tú tienes... Imagínate una persona que no tiene hijos, no tiene descendientes, puede disponer de todo su patrimonio y dejarle todo a los sobrinos. ¿Para qué? Para que no entre el Estado como heredero. A través de un testamento. A través de un testamento. Ahí fijo necesitas un testamento porque si no... Y si no quiere dejar a los sobrinos y quiere dejar a la fundación de las monjitas de la caridad. Puedes dejar a quien tú quieras.
puedes Con dejar un a quien tú quieras. testamento. Con un testamento puedes dejar a quien tú quieras Si si es no que tienes legitimarios, que se llaman, que son asignatarios forzosos. ¿Qué son? ¿Tus Y hijos? tus hijos, tus padres, ¿Tus hermanos? tus hermanos. No, pero eso, si es que no tienes... Para dejar un testamento, pues lo único que te obliga es los hijos y los descendientes en mejoras. Si Ya. es que quieres, pero podrían ser los mismos hijos. Es decir, en el testamento, si no tienes hijos, puedes poner... Y si no tienes hijos, si no tienes padres, puedes dejar a quien quieras. Ok. Importante también. ¿Cuáles son, se nos va acabando el tiempo, es una conversación súper interesante, los errores más comunes que ves y que se podrían evitar si es que las personas supieran qué? Bueno, hay dos. El uno es olvidarse de la administración y el otro es no dejar información. Te voy a explicar cada uno. Hay gente que sí dice, bueno, voy a hacer mi testamento, mi fideicomiso, la figura que me convenga, el patrimonio está claro, mis 3 hijos recibirán mi patrimonio en partes iguales. Perfecto. Pero se olvidan de la administración. Ninguno de estos hijos sabe administrar la empresa familiar. No formaron a nadie para que administre la empresa familiar. Y cuando la persona que formó todo este patrimonio se va, ya nadie sabe cómo manejarlo. Y hasta que se peleen, no, que yo pienso que dice que la empresa ya quebró. Y no son pocos los casos. Entonces, olvidarse de cómo va a administrar, de formar a la siguiente generación. Yo digo, la sucesión es un suceso, no es un proceso. Porque es la forma de preservar el patrimonio. No basta con ver la propiedad, también hay que ver la administración. Y el otro es no dejar información. Hemos tenido que ir municipio por municipio buscando si es que hay un inmueble a nombre del señor tal. Porque nadie sabía, porque él guardaba sus secretos. Entonces aparecen cheques no cobrados de hace años y uno tiene que estar ahí averiguando qué pasa. Idealmente, yo justo estoy trabajando en un manual de cómo poner todo en esto en orden. Como un manual de Airbnb cuando llegas y dice la basura, se saca tal día, todo esto así. Porque la familia, aparte que está viviendo un momento súper duro, el fallecimiento de alguien cercano es realmente doloroso. Es muy duro. Y tener que tratar de entender qué nomás había y qué era y dónde era. No tengo las claves, no sé qué tenía. No... Y casos más dramáticos en los que ponen el patrimonio en vehículos como un fideicomiso o como una empresa en el offshore en Panamá con un nominee, que es una persona que es el dueño de título, pero en verdad no es el dueño. Y hemos visto casos muy desagradables en que la gente va a buscar el nominee y no, ya no hay. Y entonces ya no hay el patrimonio que me habían dejado porque yo no puedo acceder. Primero que tengo que haber tratado de descubrir cómo contactarle a esta persona y una vez contactado los herramientas legales para hacer valer mi derecho. Entonces esos dos, no olvidarse de la administración y manejar la información, compartir la información, comunicar o tener una sola persona si no quieres que todos sepan, pero una persona clave que tenga la información. Yo creo que también es importante tener un manual de instrucciones en un lugar obvio en tu casa, que si algo te pasa, no que vayas a fallecer, pero que estés en el hospital atorada en China por el COVID, que diga, estas son las formas de administrar la casa. El bus pasa a tal hora, el perro come estas bolitas, cada vez una de esas cosas, porque le haces la vida más fácil a las personas que se quedan cuando tú te has ido. Es un acto de generosidad en realidad. Sí, totalmente. ¿Qué más nos estamos olvidando? Porque entiendo que además veníamos súper preparadas para esta conversación. Déjame ver, bueno. Creo que la otra cosa es la pregunta de ¿cuál es el momento de hacer esto? Ok. Y yo creo que todo momento es oportuno. Esto no es un asunto reservado para personas en sus últimos días. Aunque hay un estudio de Harvard que dice que cuando tú recibes la noticia de una enfermedad terminal, poner las cosas en orden reduce la carga emocional asociada a este impacto. Te da una sensación de control. Entiendo. Sí. Pero no tienes que esperar a que te pase eso. Todo momento es oportuno. Tampoco es algo restringido para millonarios. Cualquier patrimonio es suficiente para destruir familias. Y yo creo que el mejor momento de hacerlo es cuando estás en salud, cuando puedes pensar con claridad lo que quieres. Y luego no mirarlo como algo estático, sino algo que evoluciona con tu vida. Entonces tengo un nuevo hijo, me caso, me divorcio, me cambio de país, recibo una herencia. Todos estos momentos son buenos momentos para repensar el plan y decir, ok, ¿qué debo ajustar? Última pregunta, ¿qué pasa con un seguro de vida? ¿En cuál de estos documentos o instrucciones dejas tú
diciendo quién recibe o cómo se administra, o eso es aparte y autónomo? Bueno, en la propia póliza del seguro tú vas a poner quiénes son los beneficiarios. Lo bueno del seguro, pensado como un instrumento de planificación, es que está exento de impuestos. Está exento de impuestos de acuerdo a nuestra ley. Otros países ya no. Pero de momento está exento de impuestos en el Ecuador y eso te permite que tus herederos reciban un monto importante libre de impuestos. Ok, quizás sí algo para pagar el impuesto a la herencia. Sí, eso es bastante común, que dejan asegurando que el impuesto a la herencia, cuando son inmuebles, pueda pagarse con el seguro de vida. Bien. Muchísimas gracias. Yo creo que con esto se nos acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo. Dinos dónde podemos encontrarte y leer un poquito más en caso de que queramos ya empezar este proceso. Claro que sí. Yo soy parte de un grupo de profesionales que decimos obsesionados con ayudar a la gente a descansar en paz, a poner sus cosas en orden. Se llama Cuando tú te hayas ido, es www.cuandotutehayasido.com y ahí nos pueden encontrar a cualquiera de nosotros. Fabuloso. Me parece súper interesante y ojalá ahí también podamos encontrar este manual que dices de qué hay que hacer y en qué momento de la vida. Sí, ya voy a traerles. Muchísimas gracias. A ti que nos escuchas, esta fue una conversación más de Focus. Esperamos que te sirva. Escúchanos en Spotify, míranos en YouTube, déjanos comentarios, sugiérenos temas, haznos preguntas y estaremos contigo en el próximo episodio. Muchísimas gracias por permitirnos caminar contigo. Esto fue Focus, un podcast de la hora.